Bueno, muy bien. Nos encontramos ahora tal vez en la última parte de la explicación respecto a la teoría de parámetros imagen. ¿Sí? Y en esta última tramo lo que vamos a hacer es aprovechar todo lo que ya vimos respecto a las impedancias que hemos definido, en concreto a la impedancia imagen en el puerto 1 y 2, ¿sí? Y a la constante de propagación gamma, que ya vimos que eran básicamente todo lo que necesitábamos para, de alguna manera, definir cómo se iba a propagar a través de una red iterativa la tensión y la corriente, y en consecuencia la potencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera vimos que justamente tanto gamma como las impedancias imagen o eventualmente la Z característica, ¿sí? Ya sea de una red T o de una red pi o eventualmente de una red que relacione a ambas como la red L, que vimos que surgía de bisectar, ¿sí? una red simétrica T o una red simétrica pi. Cualquiera de esas versiones que en definitiva terminaban dando una red iterativa, de alguna forma nos resolvían por completo el problema de la transmisión de la energía, ¿sí? De un generador a una carga. Sin embargo, nosotros ya vimos un montón de conceptualización respecto de la teoría de los cuadripolos. Tenemos mucha más versatilidad conociendo la matriz de parámetros T de un cuadripolo para llevarlo justamente a una red que, por ejemplo, la teoría imagen como la vimos hasta el momento, donde justamente necesitamos, es decir, dado una determinada red, una sección, podríamos calcular z imagen en ambos puertos, en el caso de que no sean simétricas, o una z característica, y en consecuencia calcular una constante de propagación. Y el problema queda totalmente delimitado a esa sección y a perpetuarla o repetirla y cascadearla, ¿sí? De esta manera, justamente la teoría de cuadripolos permite mucha más flexibilidad. Entonces, la idea es, vamos a ir en la dirección de buscar la relación entre los parámetros imagen y la teoría de los cuadripolos, justamente para, de alguna forma, intentar tener lo mejor de los dos mundos, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es tal vez el paso fundamental de redefinir, al menos en función de los parámetros T, todo lo que habíamos entendido como Z1, ¿sí? O Z2, ¿sí? Entonces, recordando un poco de qué se trataba todo esto, ¿sí? Recordemos que justamente Z1, ¿sí? Z1 la vamos a definir como tal cuando en el puerto de salida, definido arbitrariamente como 2, conectemos justamente Z y 2. Del mismo modo, vamos a decir, para un mismo cuadripolo, en este caso definido por sus parámetros T, vamos a decir exactamente casi lo simétricamente recíproco de Z y 2. Es decir, cuando en el puerto de la derecha, o puerto 2, conectemos, digamos, la impedancia de entrada, ¿ok? Será porque en el puerto de la izquierda habremos conectado Z y 1. Y esta es la definición que habíamos visto en toda la explicación de los anteriores videos, ¿sí? Es decir, esta era de alguna forma la definición de impedancias imagen, ¿ok? Luego, si la red es simétrica, entendemos que justamente... Entonces, dicho esto, si T es simétrico, sabemos que tenemos una Z característica, pero en principio no deberíamos perder, no estamos obligados a perder generalidad y analizar los parámetros T, ¿sí? De este cuadripolo cuando justamente cargamos alguno de los puertos, ¿sí? de esta forma. Es decir, o bien con I2, es decir, permitimos que circule un I2 que no sea nula, ¿sí? Producto de que tenemos una Z2, o bien cuando permitimos que circule en el puerto 1 una I1. Muy bien, entonces si queremos averiguar Z1, ¿sí? Esto ya lo hicimos con parámetros T, basta con que pongamos B1 igual a A por B2 más menos I2 por B, I1 igual a C por B2 más menos I2 por D, y aparte
consideremos que justamente menos I2 por Z o Z I2 va a ser igual a B2. Entonces, de esta forma podemos considerar que la Z I1 igual a B1 sobre I1 en condición de Z I2 de carga en Z I2 va a ser igual a justamente. Vamos a reemplazar a B2 por menos I2 por Z I2. Y en consecuencia vamos a tener A por menos I2 por Z I2 más B por menos I2 sobre C por menos I2 por Z I2 más D por menos I2. De esta forma, términos comunes menos I2 los perdemos y llegamos a que Z I1 va a ser justamente A por Z I2 más B sobre C por Z I2 más D. En consecuencia, habíamos visto también que justamente los parámetros t tenían sus recíprocos, que justamente iban a ser justamente los t inversa, que surgían de invertir la matriz de parámetros t. Y en consecuencia íbamos a tener B2 y menos I2 en función de los parámetros primados, por diferenciarlos de los directos de transmisión, o de transmisión inversa. Entonces vamos a tener A' por B1 más I1 por B'. Esto va a ser igual a C' por B1 más I1 por D'. En consecuencia, vamos a tener que justamente menos I1 por Z I1 va a ser igual a B1. ¿Ok? Luego, si calculamos a partir de esto del mismo modo, Z, bueno, bastará con recordar que justamente t a la menos 1, ¿sí? Es decir, la inversa de la matriz de parámetros ABCD o t, ¿sí? Da como lugar a los A', B', C' y D', que son los parámetros de transmisión inversa, y estos los podemos calcular como justamente D sobre delta t menos B sobre delta t menos C, menos C sobre delta t, que es la inversa de la matriz de parámetros t original, y A sobre delta t. ¿Okay? Entonces, de esta forma planteamos la equivalencia. Y ahora podemos perfectamente decir que Z I2 medida como B2 sobre I2 en condición de carga Z I1 va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Ok? Entonces, llegamos a una expresión bastante compacta de ZI2 en función de ZI1 y de ZI1 en función de ZI2 y obviamente los parámetros ABCD o T del cuadripolo. Fenómeno. Esto está muy bien. Y esto es parte de lo que buscamos. Buscar representar la antigua forma de modelizarlo, ZI2, en función de los parámetros del cuadripolo, pero todavía nos resta buscar la relación que vamos a tener con la constante de propagación gamma. Y eso es lo que vamos a intentar determinar a partir de ahora. Dado que nosotros ya habíamos averiguado justamente B1 sobre B2 va a ser igual por definición a E a la gamma, ¿sí? Y también dijimos que I1 sobre menos I2 va a ser también igual a E a la gamma, ¿sí?
Y en consecuencia, habíamos dicho que P1 sobre P2 iba a ser igual a E a la 2 gamma, dado que justamente va a ser el producto de estas dos ecuaciones. ¿Sí? Muy bien. De esta forma tenemos algo bastante firme para empezar a justamente a buscar relacionar B1 y B2 I1 y I2 con las ecuaciones de los parámetros T. Bueno, muy bien. Este planteo que íbamos a hacer en términos de los parámetros T, una vez que ya tenemos la constante de propagación compleja gamma, es correcta, pero antes de eso necesitamos expresar Z imagen 1 y 2 en función de los parámetros A, B, C, D de una forma un poco más compacta. Y eso lo vamos a hacer justamente, vamos a reemplazar Z1 por toda esta expresión que hayamos. Va a quedar un poquito engorroso, pero bueno, va a ser el álgebra que tenemos que hacer. Entonces vamos a resolver primero este numerador, que va a ser D por todo esto más B. Es decir, que vamos a tener D por A por Z y 2 más, ¿sí? Sería D por esto, D por A, ahora D por B, ¿sí? Todo esto sobre, ¿sí? El denominador de Z y 1, C por Z y 2 más D, todo esto más D, y esto vendría a ser el numerador, ¿sí? Lo que voy a tener, vendría a ser solamente esto. Ahora vamos a trabajar el denominador, es decir, vamos a trabajar esto, algo parecido a esto, pero a la menos 1, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, vamos a tener C por Z y 1, es decir, vamos a tener C por A por Z y 2 más C por B sobre, acá es importante no confundirse, sobre el denominador de Z y 1, C por Z y 2 más D, y todo esto más A. ¿Okay? Es importante no confundirse acá, porque es un ejemplo un poquito engorroso por la similitud de las expresiones. Entonces, Z y 2 va a ser igual a, fíjense, una vez que saque el denominador común acá y acá, dado que este es 1 sobre, este denominador se me va a cancelar con este. Entonces, en este término vamos a resolver el numerador y en este otro vamos a resolver el denominador. Entonces, fíjense que no olvidar. D por A por Z y 2 más D por B más D por C por Z y 2 más D por D sobre el denominador va a surgir de este acá. C por A por Z y 2 más C por B más A por C por Z y 2 más A por D. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, DB y BD acá vamos a sacar igual a 2BD más AD por Z y 2 más BC por Z y 2. BC por Z y 2 más BB. Z y 2. Z y 2. ¿Ok? Vale. Muy bien, sobre. Acá no podemos cancelar mucho. No podemos cancelar mucho. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pasar todo este término al otro lado. Entonces, nos va a quedar C por A por Z y 2 más C por B por Z y 2 más A por C por Z y 2 al cuadrado más A por D por Z y 2 y creo que me falta algún Z y 2 al cuadrado, C por A por Z y 2 al cuadrado, sí. Perfecto, entonces fíjense acá. Entonces, A por D por Z y 2 seguramente vamos a tener por acá. A por D por Z y 2, sí, cancelamos A por D por Z y 2. Y esto B por C por Z y 2 seguramente no tenemos este de acá con este de acá, ¿sí? Entonces nos queda 2BD, que vamos a ver qué resta del otro. Entonces AC y AC es un poco lo mismo, así que vamos a tener 2AC ZI 2 al cuadrado va a ser igual a 2BD. Es decir, que el 2 lo perdemos y podemos decir que ZI2 cuadrado va a ser igual a BD sobre AC. O, de forma que suele ser un poquito más útil, pero el reemplazo que vamos a hacer después, esto va a ser igual a la raíz de BD sobre AC. Ok, entonces esta expresión es ciertamente útil en lo que vamos a hacer de ahora en más, ¿sí? Y del mismo modo se puede reemplazar ZI2 en ZI1 y llegar a la expresión de ZI1 B sobre CD. ¿Ok? Esta es la otra expresión útil que vamos a necesitar para continuar con este planteo inicial que habíamos hecho. P1 va a ser igual a A por B2 más, y ahora I2 lo vamos a reemplazar por menos I2 lo vamos a reemplazar por B2, ¿sí? B2 sobre Z imagen 2 por B. ¿Ok? Entonces, de esta forma, podemos decir que B1 sobre B2 va a ser igual a A más B sobre Z2, que Z2 va a ser justamente 1 sobre esto, ¿sí? Z2 va a ser 1 sobre esto, así que va a ser D por raíz de AC sobre BD.
modo podemos llegar a que justamente I1 sobre I2, ¿sí? O mejor dicho, sobre menos I2, I1 sobre menos I2, va a ser igual a qué cosa. A lo mismo, nada más que vamos a reemplazar P2 por menos I2. Es decir, C por B2 lo podemos pensar como menos I2 por Z I2. ¿Sí? Z I2, es decir, C por raíz de B D sobre AC. Más D. ¿Ok? Esto del mismo modo va a ser igual también a la gama. Entonces, si trabajamos un poco más estas dos relaciones que construimos hasta ahora, vamos a ver que justamente nos va a quedar B1 sobre B2 igual a más raíz, si metemos el B dentro del radicando, nos va a quedar B a C, B a C sobre T. Y del mismo modo, B a C sobre D, del mismo modo si en la otra ecuación que tenemos I1 sobre menos I2, metemos C dentro del radicando, nos va a quedar raíz de C de D sobre A, ¿ok? Más D, ¿ok? Entonces, ya sabemos que ambas son iguales a la gama, lo que hemos estudiado antes. Entonces, lo interesante sería poder aprovechar algún factor común entre ambas, de forma tal que cuando multipliquemos estas dos ecuaciones e intentemos obtener el ratio de potencias, ¿sí? Tengamos algo que se refuerce entre estas dos ecuaciones. Entonces, vamos a intentar encontrar un factor común. Fíjense que hay un factor común que es A sobre D, pero raíz de A sobre D, ¿sí? Raíz de A sobre D. Entonces, si sacamos factor común raíz de A sobre D, ¿sí? Raíz de A sobre D, ¿sí? Lo que vamos a tener es justamente raíz de D sobre A por A cuadrado, ¿sí? Más, en este caso, raíz de A sobre D es el factor común y nos quedará restando nada más raíz de BC. ¿Okay? Y acá lo que nos pasa es que nos va a quedar de A, ¿ok? D sobre A, ¿ok? D sobre A. Entonces, de esta forma, Cuando sacamos el factor común D sobre A nos queda DC también, ¿sí? Y este D sobre A, acá lo que nos va a hacer es quedarnos D cuadrado y acá nos va a quedar A sobre D. Perfecto. Y acá nos va a quedar el D cuadrado con este D se va y nos va a quedar DA. Entonces, pasando limpio, esto queda, voy a transportar para el otro lado de la pantalla, esto va a quedar raíz de A sobre D por raíz de DA más raíz de BC. Y esto va a quedar igual a raíz de D sobre A por raíz de DA más raíz de BC. ¿Ok? Muy bien. entonces, ahora sí podemos decir que justamente el producto de ambas, es decir, E a la 2 gamma, va a ser igual al producto de estos dos miembros también. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es que raíz de A sobre D con raíz de D sobre A se va a simplificar y nos va a quedar esto igual a raíz de DA más raíz de BC, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y justamente podemos simplificar los exponentes y nos queda otra ecuación muy útil que es E a la gamma igual a raíz de DA más raíz de BC. Entonces estaría fenómeno poder Establecer alguna relación trigonométrica, dado que justamente tenemos una exponencial compleja, sabemos que esta exponencial compleja va a ser igual al coseno hiperbólico de gamma más el seno hiperbólico de gamma, ¿sí? Pero de ninguna manera podemos por el momento decir que justamente el coseno hiperbólico va a ser uno de los sumandos y el seno hiperbólico va a ser otro, ¿sí? Nos haría falta tal vez tener algún indicio más. Y ese indicio extra es justamente si consideramos que esto va a ser E a la menos gamma igual a coseno hiperbólico de gamma menos seno hiperbólico de gamma. En ese caso podemos decir que esto va a ser igual a 1 sobre raíz de DA más raíz de BC. Y de esta forma, si multiplicamos por es decir, si radicalizamos esta expresión, es decir, si multiplicamos numerador y denominador por raíz de DA menos raíz de BC, ¿sí? Lo que vemos ahora es que justamente esto se va a convertir, este producto, ¿sí?, de los denominadores, se va a convertir justamente en una diferencia de cuadrados. Es decir, que el denominador va a quedar justamente DA menos BC, ¿sí? Y si nos fijamos, el numerador queda de la misma forma, es decir, queda DA menos raíz de BC, es decir, algo bastante similar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Que
justamente, ¿sí? Que justamente esto que tenemos aquí abajo, ¿sí? Es lo que consideramos el determinante de t, que para el caso de una red pasiva, ¿sí? O recíproca, es igual a u, ¿ok? Entonces, ahora sí podemos decir que e a la menos gamma es igual a raíz de dA menos raíz de bc. Y ahora sí, con total seguridad, podemos decir que justamente coseno de gamma va a ser igual a raíz de dA y seno hiperbólico de gamma va a ser igual a raíz de bc. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora tenemos dos ecuaciones más que justamente nos vinculan a la constante compleja de propagación con los otros parámetros de la matriz T. Es decir, que si juntamos un poquito todo lo que teníamos hasta el momento, recapitulamos, vamos a ver que justamente tenemos que z1, ¿sí? Que z1 va a ser igual a raíz de a b sobre cd, ¿sí? AB sobre cd. ¿Y qué? Correcto. Y que z2 va a ser igual a raíz de db sobre ca. db sobre ca. Entonces, con estas cuatro ecuaciones, ¿sí? Con estas cuatro ecuaciones vamos a ser capaces, seguramente, de despejar A, B, C y D. Entonces, ya estamos mucho más cerquita del final. Vamos a llevarnos todo esto para el costadito. Vamos a intentar vincular aquellas que tengan D y A más explícitamente. Coseno hiperbólico de gamma al cuadrado va a ser igual a D por A. Es decir, que A va a ser igual a coseno hiperbólico al cuadrado de gamma dividido D. Entonces, nos falta hacer alguna cosita que es justamente multiplicar y dividir seguramente Z y 1 y Z y 2 para expresar un poquito más claro la dependencia entre A, B y C, D. Entonces vamos a ver si hacemos Z y 1 por Z y 2 va a ser igual a raíz de qué cosa? De A, B, C, D por D, B, C, A. Si A lo perdemos, D lo perdemos y esto nos queda B sobre C, ¿ok? B sobre C, correcto. Y luego ZI1 dividido ZI2 va a ser igual, del mismo modo, a B sobre CD por CA sobre DB. Si perdemos C y perdemos D. ¿Okay? De esta forma tenemos A sobre D. Muy bien. Entonces ahora que tenemos A sobre D, podemos ver claramente que justamente de esta expresión, si reemplazamos A, ¿sí? Por coseno hiperbólico cuadrado de coseno hiperbólico de gamma al cuadrado sobre D, vemos que ZI1 sobre ZI2 va a ser igual a coseno hiperbólico cuadrado de gamma sobre D cuadrado, ¿sí? D cuadrado, ¿no? Sí, D cuadrado. Por lo tanto, D va a ser igual a qué cosa? Al coseno hiperbólico de gamma, ¿sí? Por la raíz de qué cosa? De ZI2 sobre ZI1, si no me pata. Correcto, ZI2 sobre ZI1. Muy bien. Entonces, de esta forma llegamos al primer elemento, ¿sí? Bueno. Del mismo modo podemos reemplazar una expresión en otra, ¿sí? Justamente usando estas relaciones que tenemos acá y estas que tenemos acá, ¿sí? Y en definitiva podemos construir la matriz de parámetros T en función de los parámetros entonces, imagen. Esto sería la relación que buscamos desde un principio. Lo que nos restaría un poco evidenciar es que justamente este cuadripolo puede simplificarse un poco más si lo consideramos que es simétrico. Recordemos que en el caso de simetría, esto se convierte, Z1 se convierte en el mismo valor que Z2 y toma el valor de impedancia característica, y obviamente la matriz T también se simplifica y lógicamente, como es simétrico, esperamos
esperamos que sea también simétrica en términos de que A y D tengan que ser el mismo valor. Y fíjense que ya nos vamos dando cuenta que sí, que justamente lo que vamos a tener ahí es el coseno hiperbólico de gamma en la diagonal principal, ¿ok? Y en la diagonal secundaria lo que vamos a tener es el seno hiperbólico de gamma del mismo modo, pero fíjense que acá nos va a quedar justamente afectado por la z característica, y en este caso nos va a quedar el seno hiperbólico de gamma afectando de forma proporcional a la z característica, ¿ok? Es decir, en el parámetro b la tenemos directamente proporcional y en el parámetro c, como decíamos, es inversamente proporcional, ¿ok? Pero fíjense que es simplemente una simplificación del caso más general, que es el que habíamos llegado arriba. Entonces esto es para una red simétrica. Bueno, muy bien. Habiendo terminado la exposición anterior, encontrando la relación entre los parámetros ABCD o los parámetros transmisión con los parámetros imagen, es decir, la constante de propagación compleja y las impedancias imágenes en ambos puertos, lo único que restaría decir para condensar todo lo que hemos visto es un aspecto práctico muy interesante que tiene toda la teoría de los parámetros imagen, que es justamente lo que vamos a intentar evidenciar ahora, haciendo algunas revisiones de fórmulas que ya hemos hallado y que traje acá para observar un poquito más en detalle. ¿Sí? En los videos anteriores habíamos visto que justamente una z imagen 1 o 2, ¿sí?, podía pensarse, en concreto el cuadrado, podía pensarse como si la podemos pensar o bien como la media geométrica de las impedancias en los extremos de carga, o si lo quieren pensar de otra forma, como, es decir, su cuadrado lo podemos pensar como el producto de la impedancia de entrada o de la impedancia en el puerto indicado que vamos a calcular la impedancia imagen, cuando el otro puerto, el puerto recíproco, lo ponemos en los extremos de las condiciones de carga. Esto quiere decir que ZI1 va a ser ZA1,2 por ZC 1,2. Recordando que justamente el subíndice A y C indican circuito abierto o cortocircuito, es decir, representan las condiciones de carga en el otro extremo del cuadripolo. Es decir, que ZA1, por ejemplo, quiere decir que va a ser, según esta definición, recuerden que Z imagen en este caso, cuando nosotros cargamos con la impedancia imagen, esta expresión coincide con la impedancia de entrada de cualquier cuadripolo genérico, reemplazando ZI por Z de entrada, y justamente lo que acompaña el parámetro D en este caso y el parámetro en este caso es la Z de carga en el otro puerto, en este caso en el puerto 1 y en este caso en el puerto 2. ¿Sí? Es decir, son las Z que ven los cuadripolos tanto de entrada como de salida en ambos puertos. ¿Sí? Podríamos pensarlas de esa manera y no estaríamos cometiendo ningún error en el análisis. Por lo tanto, ZA1, ¿sí?, ZA1, como lo tenemos definido acá, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que va a ser la Z vista en el puerto 1, ¿sí?, cuando, es decir, podemos pensarlo como, según esta expresión, como la Z imagen 1, cuando la condición de carga de Z imagen 2, ¿sí?, tiende a infinito. ¿Ok? Y en este caso vemos que simplemente cuando esto tiende a infinito, lógicamente, en este polinomio, esto que va a resultar un polinomio en la variable compleja S, va a ser justamente estos dos coeficientes que acompañan. Es decir, en este caso pueden ser o un coeficiente o puede ser lo que sea que acompañe, dado que esto va a ser una FRP en la variable S. Si esto tiene un comportamiento que depende de S, lógicamente lo que podemos entender es que justamente este cociente de polinomios va a terminar siendo A sobre C, que son los coeficientes, tan complejos como sean, que acompañan a estas funciones polinómicas. Entonces, decimos que ZA1, para la condición de que ZI2 tiende a infinito, va a ser A sobre C, mientras que ZC1 va a ser lo mismo, ZI1, pero en la condición, en el otro extremo de carga, para ZI2 tendiendo a 0. Y en este caso vemos que estos términos se cancelarían y lo que nos quedaría
sería B sobre D, ¿sí? Lo mismo podemos observar para ZA2 y ZC2. ZA2, en este caso, va a ser D sobre C, y ZC2 va a ser igual a B sobre A. Solamente por observación de esta expresión, ¿sí? Es decir, el cociente de los términos que no acompañan a Z1, a Z1 y los términos que acompañan a Z2, ¿ok? D sobre C y B sobre A. En este caso tenemos A sobre C y B sobre D. Esos serían los extremos de carga, ¿ok? Y como vemos que hay una relación entre las impedancias imagen y los extremos de carga, ¿sí? Recordando justamente esta expresión que habíamos visto en la teoría imagen, cuando estudiamos las impedancias imagen, lo que nos queda es relacionarlo con lo que acabamos de encontrar, ¿sí? Que justamente encontramos una relación entre la constante de propagación gamma y los parámetros transmisión. Es decir, que si nosotros hacemos tangente hiperbólica de gamma, que esto es igual a seno hiperbólico de gamma sobre coseno hiperbólico de gamma, va a ser igual, como vemos en esta expresión que trajimos acá, por simplicidad, va a ser igual a BC sobre DA. Y si nos damos cuenta de esto, podemos expresar al coeficiente de propagación gamma, ¿sí?, en función de las impedancias en los extremos de carga en ambos puertos. Basta con que encontremos el par adecuado, dado que esto va a ser la raíz de ¿qué cosa? La raíz de... Podemos pensarlo en función de Z1 como buscando donde aparece AC. AC vemos que aparece justamente en el denominador, porque tenemos C sobre A. Es decir que en este caso vamos a tener un denominador que va a ser Z1 y seguramente el numerador va a ser ZC1 porque justamente es B sobre D. Entonces, fíjense que ZC1 sobre ZA1 es igual a la tangente hiperbólica, es decir, con dos mediciones en el puerto de entrada somos capaces de calcular la constante de propagación compleja. Fíjense que no es la única forma, también podemos hacer lo mismo en el puerto de salida, porque justamente ZA2 es D sobre C, es decir, ZA2 es D sobre C y ZC2 es B sobre A, ¿sí? Es B sobre A. Es decir que ZC2 sobre ZA2, ¿sí?, nos da también el mismo resultado. Es decir, midiendo el puerto 2 en los extremos de carga, llegamos a la misma posibilidad, a poder sacar información importante de las propiedades de propagación de la energía del cuadripolo. Muy bien, entonces, este resultado tan importante que acabamos de presentar finalmente, ¿sí?, como un corolario de todo el trabajo algebraico que hicimos antes, de la deducción de la relación entre los parámetros T y los parámetros de la teoría imagen, nos indican a las claras de que es una herramienta bastante práctica, en el sentido de que con dos mediciones, cortocircuitando, dejando abierto, somos capaces de hallar todo el comportamiento de un cuadripolo, ¿sí?, lo cual ciertamente tiene un aspecto práctico muy valioso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasando ya por este tema, algunas consideraciones también prácticas finales que vamos a comentar respecto a los parámetros imagen, ¿sí? Los parámetros imagen van a ver, por la ejercitación que vamos a hacer a partir de ahora, que ya presentamos la teoría, tiene que ver justamente con la posibilidad, ¿sí?, de diseñar cuadripolos teniendo en cuenta las condiciones de carga, que eso es algo que hasta el momento no lo hemos podido hacer, al menos de una forma compacta, ¿sí? Lo podíamos hacer por separado, ¿sí?, vinculando ecuaciones, imponiendo restricciones, y como todo lo que uno hace justamente de esa forma, de una forma tal vez más libre, es más complicado desde el punto de vista metodológico o algebraico, ¿sí?, porque no es lo mismo plantear, por ejemplo, una restricción de una transferencia que en definitiva nos puede dar una restricción de mallas o de nodos, es decir, que nos termine dando alguna ecuación donde eventualmente terminemos llegando a una eventual solución,
e incorporar tal vez alguna restricción más respecto a los valores de impedancia. Eso justamente complicaría mucho la resolución. De esta forma, fíjense que tenemos una forma muy cerrada, muy práctica de llegar a una matriz de parámetros de transferencia, con todo lo que eso implica. Nosotros sabemos que a partir de una matriz de parámetros de transferencia somos capaces de convertir a cualquier matriz y, en consecuencia, una vez que convertimos a cualquier matriz, somos capaces de incorporarlo, ya sea una red T, una red pi, ¿sí? O cualquiera aún más compleja. En tanto y en cuanto tengamos su descripción en ese modelo lineal, somos capaces de llevarlo a cualquier descripción más compleja. Bien, esta vendría a ser un poco la practicidad. La practicidad sería justamente el diseño bajo condiciones de carga, bajo condiciones, digamos, muy predefinidas de carga a un cuadripolo. Bien, esto obviamente, su máxima utilidad, como ya lo presentamos en las redes iterativas, máxima transferencia de energía. Punto. ¿Okay? El concepto de máxima transferencia de energía es muy útil cuando se busca maximizar lo elemental y lo obvio que es la potencia, pero también cuando justamente tenemos consideraciones de ruido, ¿sí? Cuando tenemos alguna consideración de ruido en un sistema, ¿sí? Por lo general nos encontramos ante la situación de querer maximizar ya no la transferencia de tensión, es decir, presentar una carga en algún extremo infinita o una impedancia nula, en el caso de que nuestro generador se comporte más como una fuente de corriente, sino que nos interesa adaptarnos, ¿sí? A la impedancia de entrada del generador, de forma tal de maximizar alguna cuestión que tiene que ver con el SNR, es decir, con la relación de la potencia de la señal respecto a la potencia del ruido. Bueno, estos son criterios que por lo general se atienden de forma simultánea cuando uno diseña teniendo en cuenta la relación señal a ruido, o algo que por lo general va de la mano, la máxima transferencia de energía. Muy bien, entonces, esta teoría que acabamos de presentar es especialmente útil, ¿sí? Es especialmente útil, ¿sí? Para la siguiente. Una que nos vamos a encontrar a menudo es para el diseño de atenuadores. El problema del diseño de atenuadores tiene que ver justamente con cuando uno en una red adaptada, en una cadena adaptada, necesita bajar el nivel de potencia de una señal. En consecuencia, lo que necesita es, sin perder la condición de adaptación, tener menos potencia a la salida, ¿sí? Eso es básicamente lo que uno busca. Y en esos casos, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar es que justamente este problema lo vamos a encarar justamente haciendo que la constante compleja de propagación gamma tenga solamente parte real, es decir, que tenga solamente atenuación, y en concreto atenuación para todas las frecuencias. ¿Esto qué significa? Que para todas las frecuencias, a expensas de tener pérdidas para todas las frecuencias, porque justamente lo que quiero es atenuar, es decir, de alguna forma disipar esa energía extra, ¿sí? En mi atenuador, lo que voy a garantizar es que nunca pierda la condición de adaptación, lo cual es sumamente importante, ¿sí? Es decir, nosotros a partir de una red compuesta por resistores, ¿sí? Asociados de una forma adecuada, lo que vamos a poder hacer es que nunca se pierda la condición de adaptación en nuestra red, que es justamente lo que sostiene toda esta teoría, y que de alguna manera para todas las frecuencias seamos capaces de disipar esa energía extra que nos sobra, ¿sí? Entonces el problema de la adaptación es uno de los problemas interesantes que vamos a resolver con la teoría de parámetros imagen, que justamente consiste en tener solo una parte real, es decir, una parte beta de rotación de fase imaginaria. Eso lo podemos hacer solamente con redes resistivas, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver algún ejemplo un poquito más adelante. Después, por otro lado, vamos a tener el problema de la adaptación, de alguna forma el contrario al problema de la atenuación. Lo que no queremos es que se pierda energía, es decir, queremos que se adapten dos tramos de distintas impedancias, queremos que estén todo el tiempo trabajando a máxima transferencia de energía, es decir, que para un lado se presente la Z imagen que hace falta y para el otro la otra Z imagen, es decir, Z imagen 1 que se presente siempre y Z imagen 2 que se presente del otro lado, y que de alguna manera no se pierda nada de energía en ese salto de impedancias. Eso básicamente lo vamos a lograr cuando tengamos una constante de propagación compleja que tenga solamente parte imaginaria, es decir, que rote la fase para todas las frecuencias. Es decir, lo que sería algo parecido a lo que veníamos pensando cuando teníamos un pasatodo, ¿sí?
que no afectábamos el módulo, pero afectábamos solamente la fase de la transferencia. En este caso es similar en el sentido de que justamente las impedancias, los niveles de impedancia, ¿sí?, van a quedar prefijados por la Z imagen de un lado y del otro, ¿sí? Vamos a imponer los niveles de impedancia, ¿sí?, con la restricción de que no vamos a tener parte real, es decir, que vamos a realizar eso, ¿sí?, vamos a realizar eso para todas las frecuencias, ¿sí?, con componentes puramente reactivos, de forma tal de que no se disipe energía, ¿sí? Y después una mezcla entre ambos extremos del comportamiento, es decir, para una constante de propagación absolutamente real y absolutamente imaginaria, es el caso de una constante gamma que pertenece a los números complejos. Y en ese caso, ¿sí?, para una constante compleja, lo que tenemos es justamente en concreto el problema del filtrado, del diseño de un filtro. Un filtro en base a los parámetros imagen, lo que se conoce como teoría clásica del filtrado. La teoría clásica del filtrado, justamente basada en los conceptos de adaptación, lo que de alguna forma impone es que vamos a tener atenuación vamos a tener adaptación en unos tramos del espectro y atenuación en otros, ¿sí? Es decir, en los tramos donde justamente tengamos adaptación, lo que vamos a tener, dado que no vamos a poder, por lo general el filtrado se hace con redes no disipativas, por lo tanto, en los tramos donde tengamos adaptación, es decir, que estemos en una situación parecida a la segunda que acabamos de mencionar, lo que vamos a hacer es justamente transferir toda la energía que nos manda el generador a la carga, ¿sí? Eso es la adaptación. Y cuando nos desadaptemos, lo que vamos a estar haciendo es justamente devolviendo toda la energía al generador. Es decir, de alguna forma vamos a filtrar por justamente adaptarnos o desadaptarnos, ¿ok? Entonces, es decir, por medio de una desadaptación total, lo que hacemos es reflejar toda la energía que nos mandan, ¿sí? Y en esas bandas, donde vamos a reflejar la energía, lo que vamos a estar imponiendo es una banda de rechazo, como hacíamos antes en los filtros convencionales, en la teoría, lo que sería la teoría moderna, que proveíamos un roll-off y una determinada atenuación al llegar a la banda de stop. En este caso no, en este caso vamos a provocar una desadaptación creciente que va a tener en consecuencia el mismo efecto. Cada vez vamos a tener menos energía disipada en la carga para algunos determinados anchos de banda, mientras que justamente para el caso donde el camino sea el contrario, a medida que nos empezamos a meter en la banda nos vamos adaptando al generador y en consecuencia tenemos máxima transferencia de energía. Como nuestra red de filtrado por lo general es no disipativa, la energía no se puede disipar en el filtro, por lo tanto se transfiere a la carga por adaptación, ¿okay? Entonces ese vendría a ser un poco los tres paradigmas de funcionamiento donde la teoría de parámetros imagen tiene mayor utilidad, ¿sí? Fíjense que en todas las tres aplicaciones que acabamos de enumerar, siempre la condición de adaptación es crítica y es un poco lo que guía el diseño de las redes, ¿sí? Si damos por sentado ya que tenemos una determinada impedancia imagen en un sentido o en otro, o la misma, en cuyo caso es una impedancia característica, ¿okay? Bueno, vamos a seguir seguramente con ejemplos de diseño de redes circuitales que nos permitan atenuar, que nos permitan adaptar y que nos permitan justamente filtrar, como lo vamos a ocupar en las siguientes clases cuando veamos la teoría clásica de filtrado.